Saludos amigas y amigos de su servidor Webin, llegando a ustedes como siempre con espontaneidad, originalidad. Bien, para entender el comportamiento humano se estudia psicología. ¿Quiénes son los encargados para ayudar a las personas a entenderse? Los psicólogos. ¿Quiénes son los encargados para controlar los desórdenes? Los psicólogos y los psiquiatras. Los psicólogos en un nivel donde no se necesita medicar, solamente dar consejos, orientación, terapia, diferente nivel. Especialidades múltiples en el área de psicología. Bien, para entender cómo funciona el ser humano, se estudian los sistemas nerviosos. Y usted diría, ¿por qué habla de los sistemas nerviosos cuando es uno solo? Sí, tiene razón. Sin embargo, el sistema nervioso del cuerpo humano se divide en dos partes principales y de ahí se subdivide. Por ejemplo, si estamos hablando del plexo entérico, plexo mientérico, por ejemplo, estamos hablando de una subdivisión del sistema nervioso periférico. Voy para allá, para las dos partes principales, pero es para que ustedes vean. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del sistema nervioso que tiene que ver con los movimientos involuntarios, sistema nervioso autónomo, esa es una subdivisión también del sistema nervioso periférico. Cuando estamos hablando del sistema nervioso somático, estamos hablando de una subdivisión del sistema nervioso periférico. Bien, entonces las dos partes principales de que se divide el sistema nervioso humano es el SNC y el SNP. El sistema nervioso central, que es el SNPC, y el sistema nervioso periférico, que es el SNP. ¿Por qué se llama sistema nervioso central? No estoy leyendo, estoy hablando de mi conocimiento, esa es mi carrera, psicología. ¿Por qué hablamos del sistema nervioso central? ¿Qué es el sistema nervioso central? Se llama central por eso mismo, porque está en el centro y que de él dependen los demás sistemas nerviosos. Ejemplo, el cerebro. El cerebro y la espina dorsal. En el cerebro existe algo que se llama un sinnúmero, billones y billones de células especializadas llamadas neuronas. Las neuronas tienen contactos con las demás neuronas dispersas en el cuerpo. Ejemplo, esa información que se da, eso es eléctrico, se da en el cerebro, esa conexión a lo que se llama
sinapsis eléctrica. Pero esa neurona que hay por otro lado, por ejemplo, en el plexo mientérico, que es en el tubo gastrointestinal, llamado entérico o enterón, como lo llamaban los griegos, que significa intestino, en el tubo digestivo. Ahí hay el 10% de las neuronas que hay en el cuerpo humano. No solamente hay neuronas en el cerebro, lo hay en los intestinos. Es por eso que cuando una persona se pone nerviosa, mayormente le da a lo que en ciencia se llama hiperevacuante o movimiento involuntario en el sistema nervioso entérico, le da diarrea. En el sistema peristáltico, es un movimiento involuntario. Mayormente se producen porque hay una conexión eléctrico-química que viene del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico, y del periférico pasa al sistema nervioso entérico en los intestinos, y esas neuronas que hay ahí, que le dije que es el 10%, estamos hablando según los científicos de unos 300 a 500 mil millones, 500 mil, neuronas que hay en el sistema entérico, en el plexo mientérico, en el tubo digestivo, en la parte gastrointestinal. Por eso que algunos médicos científicos hablan de que el ser humano, y ya eso yo lo he explicado, que el ser humano tiene dos cerebros, pero no es en sí dos cerebros, no, sino es que esas reacciones, esas informaciones que vienen del sistema nervioso central del cerebro, le manda información a esas neuronas que existen allí en el plexo mientérico, en el sistema gastrointestinal, y producen reacciones químico-eléctricas. Recuerden que hay dos formas de comunicación de las células especializadas, las neuronas. Una es eléctrica y otra es química. Entonces, cuando hay una conexión entre esos sistemas que tienen que ver con las subdivisiones, hay entonces una ejecución de movimiento físico, ya sea voluntario, involuntario. Los latidos del corazón son controlados por el sistema nervioso periférico autónomo. El autónomo es el que controla los movimientos del cuerpo de forma automática, las necesidades fisiológicas. Son movimientos que se dan en el cuerpo a través de esa información que viene del sistema nervioso central, del cerebro, pasan al periférico, y del periférico se llegan a las subdivisiones de los sistemas nerviosos. Vamos a decir entonces que el sistema nervioso humano se divide
en dos partes y que una de esas partes se subdivide en varias. Y esas varias partes es el sistema nervioso periférico. Cuando a usted le hablan del sistema nervioso autónomo, están hablando del sistema nervioso periférico. Cuando le estén hablando del sistema somático, le están hablando de una subdivisión del sistema periférico. Cuando le están hablando del sistema entérico, están hablando de una subdivisión del sistema nervioso periférico. Pero todos esos sistemas dependen del sistema nervioso central. ¿Dónde está? En el cerebro y en la espina dorsal.